habíamos abordado no solo los antecedentes históricos del derecho del trabajo, sino también habíamos tratado lo referente al concepto del derecho del trabajo y algunas referencias constitucionales, y quedó una pregunta pendiente para el auditorio, para quienes estuvieron participando, y decíamos si es que se puede invertir el principio de jerarquía normativa que está en la Constitución Política del Perú. Y eso lo vamos también a resolver el día de hoy conjuntamente con ustedes. Previamente a ingresar al tema de fuentes del derecho del trabajo, hoy día desarrollaremos fuentes del derecho del trabajo y desarrollaremos principios del derecho del trabajo. Pero previamente a ello, tenemos que precisar que en la relación laboral existen sujetos actuantes de esta relación laboral y tenemos que identificarlos plenamente para saber qué derechos y qué obligaciones les corresponde a los sujetos de la relación laboral. Nosotros tenemos dos tipos de relación laboral: una relación individual de trabajo y una relación colectiva de trabajo. En la relación individual del trabajo hay dos sujetos que se vinculan en derechos y obligaciones. Por una parte el trabajador, por la otra el empleador, y hay un instrumento que los vincula. Ese instrumento que los vincula en la relación individual del trabajo es el contrato de trabajo. Sin embargo, como habíamos señalado en la sesión anterior, no necesariamente ese instrumento se encuentra formalizado. Solo ese instrumento que vincula al trabajador y al empleador y que se puede formalizar es a través de los contratos a plazo fijo o contratos de servicio específico o contratos modales. Así lo denomina el 0397-TR. ¿Por qué digo que no necesariamente ese instrumento se formaliza? Porque hemos señalado en la sesión anterior que los contratos a plazo indeterminado no siempre se encuentran formalizados o se establecen un instrumento escrito que sea suscrito por las partes. No siempre. Eso no significa que no se pueda hacer. Se tiene que hacer si es que así lo consideran las partes. Pero, repito, no necesariamente, y en la mayoría de casos que luego se convierten en una controversia de carácter administrativo o judicial, nace de una relación laboral que no está formalizada en un contrato. Entonces, ¿qué solución se le encuentra para establecer la calidad de sujetos de la relación individual del trabajo? Se va a recurrir, decía en la sesión anterior, al artículo 4 del 0397-TR, que establece una presunción juris tantum y que señala que en toda prestación personal, remunerada y subordinada de servicios, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Si es que esto es así, entonces no necesariamente va a existir un instrumento escrito que vincule al trabajador y al empleador en la relación individual de trabajo. Luego tenemos una relación colectiva de trabajo. En la relación colectiva de trabajo ya no hablamos solo de un trabajador como persona individual y un empleador. En la relación colectiva hablamos de la representación de los trabajadores afiliados en un gremio que se denomina sindicato y el representante del empleador o la empresa representada por el empleador. Y el instrumento que los vincula en esa relación colectiva de trabajo es el convenio colectivo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en la relación colectiva de trabajo, el instrumento que los vincula es obligatoria su formalización y que se encuentre en un instrumento escrito, sí, porque de ahí nacen los derechos colectivos de trabajo. A diferencia que en la relación individual del trabajo, donde se es trabajador-empleador y el instrumento es un contrato, que no necesariamente en los
contratos a plazo indeterminado tenga que estar formalizado en la relación colectiva de trabajo, sí exige, es imperativo que exista el instrumento que se denomina convenio colectivo de trabajo. Ese convenio colectivo de trabajo se puede lograr mediante trato directo, se puede lograr mediante otro tipo de negociación, que puede ser una conciliación o incluso se puede llegar a un arbitraje si es que así lo determinan las partes según la naturaleza o la dinámica de la negociación. Eso a manera de precisión antes de entrar al tema de fuentes del derecho del trabajo. Todos las ramas del derecho van a tener fuentes que inspiran o determinan la solución de una controversia de carácter laboral. Nosotros hablamos ya a la fecha de un sistema de fuentes. Y cuando hablamos, por ejemplo, de derecho penal, de derecho procesal penal, de derecho administrativo, de derecho civil, de derecho constitucional, siempre vamos a hablar de un sistema de fuentes fuentes del derecho civil, fuentes del derecho laboral, fuentes del derecho penal, fuentes del derecho administrativo. Lo particular es que en las otras ramas del derecho, las fuentes tienen un orden de prelación para su aplicación. No sucede lo mismo cuando hablamos del derecho del trabajo. En el derecho del trabajo sucede algo muy particular. En el derecho del trabajo tenemos fuentes generales y fuentes especiales del derecho del trabajo. Y estas fuentes se aplican según cada caso concreto y según la naturaleza de las pretensiones que se discuten en materia laboral. Luego explicaremos eso con más detenimiento. También debemos identificar doctrinariamente, conforme lo hace Neves Mujica, que hay una diferencia entre fuente de producción y fuente normativa, ¿no? Este concepto es importante para ver de dónde nace el instrumento que proviene y que se va a convertir en fuente del derecho laboral. Por ejemplo, si nosotros hablamos de fuente de producción normativa, la fuente de producción de una ley de carácter laboral va a ser el Congreso de la República. En otros casos puede ser el mismo Ejecutivo mediante un decreto supremo cuando reglamenta una ley, ¿sí? Y la fuente normativa es el instrumento legal mismo. Entonces, esa diferenciación que hace Neves Mujica resulta importante para saber quién es el órgano legitimado competente para establecer una norma que luego puede ser una fuente del derecho, en tanto la ley se convierte en fuente del derecho o una fuente positivizada. Entonces decíamos que tenemos dos tipos de fuentes: fuentes generales y fuentes especiales del derecho del trabajo. Es necesario precisar también que las fuentes generales del derecho del trabajo ya todos las conocemos porque resultan similares a las fuentes de cualquier rama del derecho. Siempre las fuentes generales van a ser la Constitución, la ley, los tratados internacionales, la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia. Lo cierto está que, si bien son importantes, tenemos que establecer cuáles son las fuentes especiales del derecho del trabajo. Y las fuentes especiales del derecho del trabajo, y que son las que por lo general resuelven conflictos jurídicos de carácter laboral, son, en primer lugar, el contrato de trabajo. En segundo lugar, el convenio colectivo de trabajo. Y en tercer lugar, el reglamento interno de trabajo. Fíjense la diferencia con el sistema de fuentes de otras ramas del derecho. Repito, en materia laboral, las fuentes del derecho del trabajo son el contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo y el reglamento interno de trabajo. Cuando se presenta un conflicto de carácter laboral,
no necesariamente se va a resolver sobre la base de la Constitución, sobre la base de la doctrina, sobre la base de la jurisprudencia, sino que la fuente de donde proviene el derecho en discusión puede estar en el contrato, puede estar en el convenio colectivo de trabajo o puede estar en el reglamento interno de trabajo. Entonces, por eso es que es importante tener claro, es importante establecer cuándo se usan las fuentes del derecho del trabajo para resolver una controversia de carácter laboral. Continuamos. Decía de que hay fuentes generales y fuentes especiales del derecho del trabajo y que las fuentes especiales son el contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo y el reglamento interno de trabajo. La siguiente, por favor. La siguiente, estos son conceptos que son referenciales. La siguiente. Ahí estamos entonces con las fuentes generales que decía todos conocen cómo opera el sistema de fuentes porque es común a todas las ramas del derecho. Las fuentes generales habíamos señalado que es la Constitución, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios del derecho laboral. En nuestro país y casi en toda América Latina, si consultamos los textos de México, de Uruguay, de Colombia, de Argentina, las controversias de carácter laboral se han resuelto sobre la base de los principios del derecho del trabajo que han consolidado jurisprudencia. Sin desmerecer, obviamente, la Constitución, que es la norma fundamental, en materia laboral, casi todos los conflictos de carácter laboral a la fecha, y hace casi 20 años, las resoluciones o las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República, específicamente las salas de Derecho Constitucional y Social, han resuelto sobre la base de los principios del derecho del trabajo, de los principios del derecho laboral y han consolidado jurisprudencia. Ahora podemos hablar de jurisprudencia, si se quiere, uniforme o elaborada respecto a la resolución de conflictos de carácter laboral a partir de estas fuentes generales. La siguiente. Las fuentes especiales, decía, son el contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo y el reglamento interno de trabajo. Hay especificaciones que no están en la ley y que se encuentran en estos instrumentos que son fuentes especiales. Por ejemplo, la Constitución dice que la jornada máxima de trabajo son 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Pero resulta que el contrato de trabajo puede establecer más horas o menos horas. Por ejemplo, puede que el contrato de trabajo establezca que la jornada de trabajo es de 7 horas a la semana. Puede que establezca que es de 6 horas a la semana. Hay algunas instituciones y empresas que solo trabajan de lunes a viernes. Hay otras que trabajan hasta el día sábado. Puede que se establezcan 2 horas extras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias. Adicionalmente, el trabajador prestará 2 horas extras que serán abonadas con el 25% de sobretasa. Por ejemplo. Entonces, resulta que, ¿por qué son fuentes especiales? Porque justamente regulan situaciones, obligaciones o derechos interpartes que no están en otra fuente del derecho. Por eso es que se tratan de fuentes especiales. Y si se quiere resolver un tema vinculado a las horas extras, por ejemplo, las vamos a encontrar en el contrato de trabajo. Si no están en el contrato de trabajo, recurriremos a los principios del derecho del trabajo y a otras fuentes o elementos de prueba complementarios que nos ayuden a resolver la controversia. Hay infinidad a la fecha
de formas de resolver o de acreditar determinadas pretensiones, determinados beneficios o determinados derechos. Y en la sesión anterior les anunciaba que ahora la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han establecido los rasgos de laboralidad, que lo vamos a ver cuando toquemos principios. El convenio colectivo de trabajo, que decía es el instrumento que vincula a la representación de trabajadores, sindicato, con la empresa y que establece también derechos y obligaciones de carácter colectivo. Y el reglamento interno de trabajo, que va a establecer la forma de prestación del servicio, el horario de trabajo, las condiciones de prestación y también va a establecer las faltas y sanciones. Es decir, el reglamento interno de trabajo es un instrumento normativo interno que regula derechos y obligaciones entre trabajador y empleador y por tanto se constituye en una fuente especial. El jus variandi, que es un derecho del empleador, ¿de acuerdo? O el derecho a variar las condiciones de trabajo deben estar establecidas en este reglamento interno. El empleador tiene también derechos y tiene facultades, como por ejemplo dirigir la actividad laboral, como por ejemplo normar la actividad laboral y también establecer un régimen disciplinario cuando se comete una falta, obviamente siguiendo el debido procedimiento y garantizando el derecho de defensa del trabajador, podría aplicar una sanción de carácter laboral si así se determina. La siguiente. Nosotros tenemos un sistema de fuentes, hemos dicho, donde estos son los niveles. El primer nivel siempre va a ser, o el nivel más alto siempre va a ser la Constitución, y el nivel primario está establecido por este orden de prelación de normas. El tratado, la ley, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, las leyes regionales, las ordenanzas municipales, las sentencias con anulatoria del TC, que se establecen un sistema de fuentes normativas. Y yo preguntaba en la sesión anterior si es que el principio de jerarquía normativa que está en el artículo 51 de la Constitución se puede invertir. Si bien es cierto, lo vamos a ver en principios, debo adelantarlo porque muchas veces algunos que están participando por algunas actividades personales o de otra índole se retiran y vuelven a ingresar. Lo adelanto. La única rama del derecho en la que el principio de jerarquía normativa establecido en el artículo 51 de la Constitución se puede invertir es en el derecho laboral. En ningún otro. ¿De acuerdo? En ningún otro. Solo en materia laboral. ¿Y por qué se va a invertir? Porque prima en materia laboral los principios del derecho del trabajo y específicamente el principio protector con sus 3 reglas de aplicación. Indubio pro operario, norma más favorable y condición más beneficiosa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, me adelanto, por qué en materia laboral se invierte el principio de jerarquía normativa? Por ejemplo, si una ley regula una situación jurídica de carácter laboral y el convenio colectivo de trabajo regula una situación distinta y este convenio es más favorable al trabajador, se va a aplicar el convenio. Si una ley regula una situación de carácter laboral o un beneficio de carácter laboral y el contrato de trabajo regula una situación distinta, pero más beneficiosa para el trabajador, se va a aplicar el contrato. ¿Sí? Entonces, por eso es que el principio de jerarquía normativa se invierte solo en materia laboral, en ninguna otra rama del derecho. En otras ramas existiría el principio de favorabilidad, el principio de retroactividad benigna, pero hablamos de leyes. No hablamos de conflicto de normas, es otro tema. Hablamos de que hay una norma preferente para el trabajador en caso
resulte duda respecto a la aplicación de una norma o en tanto exista una condición más beneficiosa para el trabajador. Estos son los niveles, ya hemos dicho, primario, secundario, terciario, que es esa manera de información referencial. La siguiente. El artículo 51 de la Constitución establece el principio de jerarquía normativa y señala que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Este principio, que rige para todo el sistema normativo en nuestro país, insisto, se puede invertir solo en materia laboral. ¿De acuerdo? Es una postura que no se puede encontrar referenciada de esa forma en un libro, pero que en la práctica sucede y es parte de cómo se aplican los principios del derecho laboral. De tal forma que con mucha más precisión lo explicaremos cuando estemos en principios del derecho del trabajo. La siguiente. La siguiente, esas son referencias, no vamos a abundar sobre eso porque la mayoría de ustedes lo conocen. Esa es una clásica pirámide normativa del orden de prelación normativa que va desde la Constitución, que establece el principio de jerarquía normativa. Como les digo, no hay más que abundar ahí porque ustedes lo conocen por el estudio de otras ramas del derecho. La siguiente. Igual, el referencial, esa es otra forma de establecer un nivel de jerarquía, un nivel fundamental, un nivel legal y un nivel sublegal. El nivel fundamental, la Constitución; el nivel legal, leyes orgánicas y leyes ordinarias; y el nivel sublegal, reglamentos, resoluciones, acuerdos, contratos. La siguiente. Nosotros tenemos que la Constitución, ya todos conocemos que es la norma fundamental, ¿no? La Constitución tiene tres partes: una parte dogmática, una parte orgánica y un preámbulo que establece la parte valorativa de la Constitución. Esto a manera de información general, porque también ustedes, como señalaba, en otras ramas del derecho lo han estudiado, pero entiendo que hay público que no tiene formación jurídica. Es una información que se las alcanzo de manera general. Y la Constitución de nuestro país del año 93 ha consagrado, si bien es cierto, derechos laborales, pero estos han sido relativizados con relación a la Constitución del 79. En la sesión anterior decía, la Constitución del 79 consagraba la estabilidad laboral vía la estabilidad de entrada y la estabilidad de salida, y la Constitución del 93, en su artículo 27, ha relativizado esta estabilidad, estableciendo una norma de rango constitucional que existe protección frente al despido arbitrario. Es decir, le da una prerrogativa al empleador para despedir trabajadores e indemnizarlos por ese despido. La Constitución del 79 decía que las personas tenían derecho a la estabilidad laboral. Entonces, en nuestro país siempre se ha buscado, a través de la lucha de los gremios, a través de la lucha de los sindicatos, porque exista estabilidad laboral, ¿no? Existe estabilidad laboral y el trabajador no esté en una incertidumbre constante de que cada 3 meses, cada 6 meses le renueven o no le renueven su contrato, sabiendo que sus actividades o su labor es de naturaleza permanente, porque en la empresa o en la entidad, si es pública,
siempre se van a requerir esos servicios o siempre se va a requerir ese tipo de actividad. La siguiente. Esas son las partes, decía, de una constitución, una parte dogmática, donde se hace una referencia al Estado, sus regímenes, derechos, deberes y garantías constitucionales. Una parte orgánica que establece la organización del Estado, los poderes públicos, los entes que lo representan, la función de estos órganos, y un preámbulo que es la proclamación filosófica y poética de los ideales y valores de del pueblo o de la sociedad organizada que dicta esta Constitución. La siguiente. El segundo nivel jerárquico son las leyes y así sucesivamente como lo hemos establecido, estimados colegas, en esa pirámide que habíamos informado. Esto no es de relevancia, por eso lo vamos a pasar, no es de relevancia, de tal forma que esta información les va a llegar a ustedes a través de sus correos o como lo han establecido los organizadores. Y quien me está ayudando, por favor, salimos de esta sesión de fuentes porque lo demás es solo desarrollo o referencias a la pirámide que hemos señalado, es decir, la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, decretos supremos, decretos legislativos, que no es de relevancia para esta sesión, pero lo he tocado de manera referencial para que lo tengan en cuenta aquellos que quieran seguir el estudio de estos temas. Hasta, a ver, sí, hasta aquí, en la que está con la flecha marrón. Ahí. Esta clasificación para los que se interesan por el derecho laboral, para los que tienen un interés por seguir el estudio del derecho laboral, es sumamente importante. Es una clasificación que desarrolló el profesor Arévalo Vela y él establece que las fuentes del derecho del trabajo tienen esta clasificación: fuentes legisladas, fuentes jurisprudenciales, fuentes particulares, fuentes internacionales y fuentes académicas. Es decir, lo hizo con fines didácticos para una mejor comprensión y estudio de las fuentes del derecho del trabajo. La siguiente. Dice el profesor Arévalo que las fuentes legisladas son la Constitución Política del Perú, la ley, las resoluciones legislativas, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo. Es decir, todo el derecho positivizado, todo el derecho positivo para esta clasificación son fuentes legisladas. La siguiente. Fuentes jurisprudenciales, que son los fallos uniformes y reiterados emitidos por los tribunales de justicia de última instancia, con la finalidad de favorecer la interpretación y aplicación de las normas legales. Aquí distinguimos dos tipos: precedente judicial y precedente constitucional. Precedente judicial, que es el que establece o el que dicta la Corte Suprema de la República, y el precedente constitucional, el que dicta el Tribunal Constitucional. Aquí también debemos señalar, cuando nosotros hablamos de un precedente judicial o de un precedente constitucional, nosotros siempre, cuando realizamos una demanda, hacemos un informe oral en un juzgado, en un colegiado, o dictamos una conferencia, nos hacemos referencia a jurisprudencia. Y la pregunta está si todas las resoluciones que emite la Corte Suprema de la República y todas las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional son jurisprudencia. Y la respuesta es sí. Mi particular punto de vista, y yo creo que hay muchos que van a sentir conmigo, todas las resoluciones que emite la Corte Suprema de la República y todas las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional es jurisprudencia, ¿sí? La pregunta está si todos ellos son precedentes, y la respuesta es no, ¿sí? Entonces, hay jurisprudencia referencial o hay jurisprudencia formal, hay jurisprudencia emblemática y hay jurisprudencia
que sienta precedente. Por ejemplo, se discute la reposición de un trabajador que ha sido despedido por pertenecer a un sindicato. O se discute la reposición de una trabajadora que ha sido despedida por encontrarse en estado de gestación. ¿Sí? Y el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema resuelve esa controversia y declara fundada la demanda. Esa es una jurisprudencia que nos sirve de referencia para otros casos, pero no es precedente. Segundo caso, resuelven vía amparo la reposición de un trabajador minero que ha sufrido una enfermedad por contaminación con mercurio. ¿De acuerdo? Y ese caso ha generado toda una controversia mediática, medios de comunicación, han ingresado organizaciones de derechos humanos porque lo despiden en esa condición. Ha intervenido Defensoría del Pueblo. Entonces es un caso emblemático, pero no es precedente. Es una jurisprudencia, pero es un caso emblemático. Es una jurisprudencia relevante, pero no es precedente. Y luego el precedente es aquella resolución del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema que en la misma resolución establece que determinados fundamentos de esa resolución constituyen precedente vinculante. Y esa es una obligación para todos los jueces del país. Es decir, esas directrices jurisprudenciales o esos lineamientos desarrollados en esa jurisprudencia, que es la ratio decidendi por lo general, es obligatorio para todos los jueces del país de todos los niveles. Ese es el carácter de precedente. El precedente vinculante tiene que estar contenido el desarrollo de los fundamentos que constituyen precedente en la misma resolución. Es decir, la resolución va a decir los fundamentos jurídicos 15, 16, 21 y 23 constituyen precedente vinculante de observancia obligatoria. Y esos tienen que ser cumplidos o aplicados por todos los jueces del país. Lo demás no tiene esa calidad. ¿Sí? Hay muchos precedentes vinculantes desarrollados en materia laboral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, recientemente el precedente Huatuco en la decisión que hizo el Tribunal Constitucional respecto a los trabajadores CAS y señaló que los servidores CAS solo pueden ingresar a la administración pública en dos condiciones. Una, haber ingresado por concurso público para una plaza permanente y presupuestada. Entonces, ese es precedente, por ejemplo, porque el tribunal desarrolló los fundamentos y en la parte decisoria señaló que esos fundamentos constituyen precedente. Otros preguntan, y es discusión siempre en los fueros académicos, si los acuerdos plenarios son precedente, vinculante. Y ahí hay una fuerte discusión porque los acuerdos plenarios solo son criterios unificadores para resolver determinados conflictos de carácter jurídico para la aplicación de una norma. Son criterios unificadores, pero pueden constituir doctrina legal, pero para la mayoría de casos, y es una fuerte discusión, no constituye precedente, porque hay algunos acuerdos plenarios que pretenden incluso modificar normas o interpretar normas más allá de la interpretación auténtica que tienen que hacer sus dadores. En todo caso, lo que pueden hacer los jueces es hacer control difuso, que es un tema que puede ser objeto de estudio, o lo que pueden hacer los jueces, en el caso de los jueces de inferior jerarquía al dador del precedente, que es la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional,
pueden apartarse del precedente con una especial fundamentación, que es a través de una técnica que se llama el distinguish. Y el Tribunal Constitucional puede apartarse de su precedente a través de una técnica que se llama overruling. Eso creo que para los que estudian derecho o que son abogados lo conocen perfectamente. La siguiente, por favor. El doctor Arévalo también señala las fuentes particulares y aquí en las fuentes particulares coincidimos plenamente. Yo le llamo fuentes especiales, la doctrina así lo ha establecido, pero decía él lo ha ordenado de manera didáctica para una mejor comprensión y estudio, y él dice que las fuentes particulares son el convenio colectivo, el reglamento interno de trabajo, el contrato individual de trabajo, y agrega los laudos arbitrales y la costumbre laboral. Me parece pertinente en primer lugar porque los laudos arbitrales que resuelven conflictos colectivos de naturaleza laboral provienen de un convenio colectivo de trabajo. Y el laudo, muchos, si han tenido en particular conocimiento, contacto con los laudos arbitrales y cómo se han resuelto, bueno, van a ser imperativos entre las partes y constituyen cosa juzgada y resultan títulos ejecutivos. Y la costumbre laboral, entiéndase la costumbre como práctica recurrente entre la relación laboral, que solo va a ser aplicada a trabajador-empleador o en la relación colectiva al sindicato con la empresa. Esa costumbre no puede ser aplicada a ninguna otra controversia distinta a la que se pueda establecer en la relación laboral. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una empresa o en una entidad se otorga por 2 años consecutivos un beneficio? ¿Sí? Por 2 años consecutivos. Por ejemplo, se les otorga por Navidad un bono para obtener víveres como una canasta navideña, ¿sí? La costumbre laboral, por costumbre laboral, se otorga más de 2 años consecutivos. Y la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional ha señalado que esta costumbre, que fue una liberalidad primero del empleador, se convierte en una obligación de carácter laboral por esta costumbre. Es decir, ese beneficio que se venía otorgando por más de 2 años consecutivos se convierte en un beneficio permanente que tiene que ser otorgado a los trabajadores. Por eso es que, como fuente particular, se ha establecido, en el caso de esta clasificación que hace el doctor Arévalo, que la costumbre laboral es fuente particular. Yo les había señalado que tradicional y clásicamente van a encontrar en todos los textos de derecho individual del trabajo como fuentes especiales o fuentes particulares al convenio colectivo, el reglamento interno y el contrato individual del trabajo. Me parece pertinente, decía, que se incorporen los laudos arbitrales y la costumbre laboral. De manera didáctica y para un mejor estudio y comprensión del tema, es válido que se haya establecido de esta forma en esta clasificación académica o en esta clasificación doctrinaria. La siguiente. Las fuentes internacionales que está establecido en los tratados internacionales sobre derechos humanos y las normas de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que son los convenios de la OIT y las recomendaciones de la OIT. Nosotros tenemos que, frente a un vacío de eficiencia de la norma interna, recurrir a las fuentes internacionales, a los tratados internacionales y a los convenios internacionales. ¿Y por qué es que son fuente del derecho? Porque la 4ª disposición final de la Constitución establece que todos los tratados suscritos y ratificados por el Perú son de observancia obligatoria para el Estado parte y, por tanto, forman parte de nuestro derecho interno.
Y nuestro derecho laboral también se ha nutrido y se ha fortalecido por los tratados internacionales en derechos humanos y específicamente por las normas de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Hay una referencia muy marcada en que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las recomendaciones han sido recogidos en el Perú para proteger los derechos de los trabajadores. La siguiente. Las fuentes académicas, la doctrina y los principios del derecho del trabajo se ha clasificado en esta base doctrinaria que hace el profesor Arévalo. La doctrina, todos sabemos, no cualquier doctrina, no cualquier texto. En todas las ramas del derecho hay doctrina, pero hay posiciones mayoritarias y hay posiciones minoritarias. ¿De acuerdo? Entonces, la doctrina es aquella forma académica de desarrollo temático que ha sentado posición en el mundo académico y científico del derecho. Es decir, son voces o textos autorizados por gente estudiosa que pone a disposición de la comunidad académica y jurídica un texto y ese texto resulta siendo consolidado y resulta siendo mayoritariamente aceptado por la comunidad académica y jurídica. Y habrán algunos que están en una posición contraria, por ejemplo. Entonces, esa posición contraria automáticamente es doctrina, sí, pero es doctrina minoritaria. La gran mayoría que consensúa un criterio de carácter doctrinario es doctrina autorizada o doctrina mayoritaria. Puede variar, sí, en el tiempo. Todo es variable, todo es modificable, todo es perfectible y puede variar, ¿no? Por ejemplo, en materia laboral habrán unos que están de acuerdo con que se haya relativizado el derecho del trabajo y al trabajador se le pueda indemnizar por despido arbitrario, y hay otros que dirán, no, señor, la regla general es que los contratos sean a plazo indeterminado y que el trabajador no pueda ser despedido por cualquier razón, sino por causa justa, y por tanto debe prevalecer el derecho a la estabilidad laboral. Entonces hay dos posturas, una mayoritaria y una minoritaria, y en doctrina las posturas mayoritarias son las que se imponen sin que eso signifique que no haya un fundamento y una razón en la doctrina minoritaria. Y los principios del derecho del trabajo que, insisto, en los últimos 20 años en nuestro país han sido determinantes para resolver controversias o conflictos de carácter laboral. Y ya lo desarrollaremos luego. La siguiente. Bueno, estas fuentes y principios, muchos de estos principios han sido, decía, positivizados y otros están dentro de la doctrina y se hace referencia a ellos cuando se tiene que resolver un conflicto de carácter laboral. Cerramos aquí, por favor, ¿quién me está ayudando? Y ubicamos las diapositivas de principios. Por favor, si me ayudan. Envié, ahí dice principios del derecho laboral. Había señalado que en los últimos 20 años se han resuelto la mayoría de controversias y conflictos de carácter laboral mediante los principios del derecho del trabajo. Por eso que tienen una importancia relevante en la solución de conflictos laborales. La siguiente, por favor. Fíjense, los principios del derecho del trabajo han resuelto controversias vinculadas a las modalidades contractuales, han establecido rasgos de laboralidad, han resuelto desnaturalización de los contratos de locación de servicios y sujetos a modalidad. De ahí su importancia en la aplicación práctica y el análisis jurisprudencial de estos principios. ¿Sí? Por ejemplo, en las modalidades contractuales se ha establecido que los contratos modales se pueden desnaturalizar, que alguien es contratado para una labor específica y temporal
pero resulta que en la práctica esa labor no es específica y temporal, es una labor permanente. Y aun cuando en el contrato de trabajo le hayan puesto que al término del plazo del contrato este queda resuelto de manera automática, el trabajador puede demostrar que ese contrato encubría una relación a plazo indeterminado con todos los elementos de un contrato de trabajo de esa naturaleza. Y los principios juegan un rol importantísimo ahí. Y por eso es que se han establecido características o algunos elementos de identificación que convierte a esos contratos en contratos indeterminados. Y la jurisprudencia lo ha denominado rasgos de laboralidad. Resulta también que la mayoría de empresas y el Estado mismo ha venido utilizando de manera perversa, para usar un término objetivo, los contratos de locación de servicios. ¿Sí? Por ejemplo, en una empresa contratan a una secretaria vía un contrato de locación de servicios para evadir obligaciones de carácter laboral, supera el periodo de prueba, pero lo que quiere la empresa es argumentar que ese contrato es de locación de servicios y que no tiene ninguna naturaleza de carácter laboral. En el Estado igual. En el Estado empezaron con los servicios no personales, luego inventaron el servicio prestado por terceros, la locación de servicios, y ahora todos hablan de ODS, órdenes de servicio. Y resulta que puede que esas órdenes de servicio, esos contratos de locación de servicios que se prestan para el Estado, resulte que encubren una prestación de servicios de carácter laboral público propiamente dicho. Y en el caso de las empresas privadas o de la actividad privada, pueda que esos contratos de locación de servicios o contratos sujetos a modalidad encubran una relación de trabajo a plazo indeterminado. En el caso de la actividad privada o de las empresas privadas, basta que el trabajador demuestre que ha cumplido 3 meses, un día como labor ordinaria para una plaza o para un puesto a plazo indeterminado, es decir, que es de carácter permanente en la empresa para que tenga derecho a la protección frente al despido arbitrario si es que sin ninguna razón o justificación le dicen que ya no va a trabajar. Y en el caso de las entidades públicas, si el trabajador supera un año, un día y se demuestra que ingresó para una plaza de carácter permanente que estaba presupuestada, está o recobró vigencia la ley 24041 y por tanto ese trabajador tiene derecho a demandar su permanencia por lo menos como contrato de servicios personales y no podrá ser despedido sino por causa justa. Por eso es que los principios han establecido criterios y reglas de solución de conflictos. La siguiente. Bueno, esto lo habíamos visto en la sesión anterior. Nosotros tenemos modalidades contractuales y estas modalidades se van a establecer según la entidad o empresa a la que pertenezca el trabajador o preste servicios. Y habíamos estudiado de que tenemos un régimen laboral público, un régimen laboral privado, un régimen especial casi, regímenes especiales, que todos ellos apuntan a unificarse en un solo régimen unificado establecido por la ley del servicio civil. La siguiente. Y estos, estimados amigos, que tienen que ver con los principios que estamos estudiando, son los rasgos de laboralidad. El Tribunal Constitucional en esta sentencia 03917-2012 y también en la sentencia recaída en el expediente 02102-2019 estableció estos rasgos de laboralidad. Dice que para poder acreditar que un trabajador ha prestado servicios para una empresa y que esta prestación de servicios es a plazo indeterminado, podemos identificar estas características especiales.
que no están en ninguna norma o que la pueden estar de manera genérica, pero que son determinantes para establecer o para generar en el juez el convencimiento judicial de que existe una relación de trabajo propiamente dicha. Primero, control sobre la prestación o la forma en que se ejecuta, es decir, si el empleador o los que están a su mando realizan un control, supervisan, fiscalizan, controlan la actividad del trabajador, no importa si es un contrato de locación de servicios, servicios prestados por terceros, ODS, basta que se acredite este rasgo de control sobre la prestación o la forma en que se ejecuta. Por ejemplo, ¿cómo le podrían enviar a un locador de servicios que no tiene por qué estar en la empresa o en la entidad, de acuerdo a lo que establece las reglas de la locación del 1964 del Código Civil, le envíen un día un memorándum por incumplimiento de sus obligaciones, por ejemplo, o le envíen un memorando dándole plazo y diciéndole que tiene el plazo de 3 días para entregar determinadas actividades? Otro rasgo de laboralidad, integración de la demandante en la estructura orgánica de la emplazada. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que dicen, no, ella es locadora de servicio, no tiene ningún vínculo laboral y resulta que es asistente de gerencia y en la estructura orgánica de la empresa aparece el cargo de asistente de gerencia? La pregunta está, ¿cómo es que si tengo dentro de mi estructura orgánica un cargo nomenclaturado y estructurado, voy a decir que no necesito un asistente de gerencia y por tanto solo tengo una locadora de servicios? Prestación de cierta duración y continuidad, por supuesto. Si es que se acredita, repito, que esta trabajadora o trabajador estuvo de manera continua 3 meses, un día, y que la labor era una a plazo indeterminado en la práctica, ¿de acuerdo? Automáticamente tiene que establecérsele un contrato a plazo indeterminado. Sucede mucho con los contratos de suplencia. Los contratos de suplencia se dan cuando un trabajador o una trabajadora tiene licencia por alguna razón, sea de salud, en el caso de las trabajadoras por pre y postnatal, y se contrata a alguien que lo supla por ese periodo. Por ejemplo, en los casos de pre y postnatal, una trabajadora hace uso de su licencia, se le complica el parto y se extiende ya no de 90 días o más de 100 días a 120 días. Y en ese plazo se ha contratado a alguien que la reemplace o que la supla, ¿sí? Resulta que superado ese periodo, regresa la titular a su puesto, pero la trabajadora que la estaba supliendo continúa laborando o la desplazan a otra oficina o a otra actividad, ¿sí? Y llegamos a los 6 meses y le dicen hasta aquí nomás, ya no vas a trabajar. Pero señor, yo vengo trabajando desde que la titular estuvo de licencia, ya regresó y a mí me han desplazado, ya yo estoy realizando otra actividad, yo ya trabajo para la empresa. No, ya no puedes trabajar y la despiden. Esa situación implica una prestación ejecutada de cierta duración y continuidad. Porque ese contrato que fue de suplencia inicial se desnaturaliza en la medida que la empresa consintió y permitió que siga prestando servicios sin las formalidades legales. Prestación ejecutada dentro de un horario determinado, por supuesto. Si dicen que yo soy locador de servicios, yo no estoy sujeto a un horario dentro de la empresa. Podré ir para recoger información, para hacer algunos informes, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si todos los días identifican en vigilancia que yo registro, firmo en un cuaderno mi ingreso y firmo mi salida? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa está de aniversario y
me envían un documento en el que me dicen que tengo que asistir al desfile por aniversario, por vistiendo el uniforme de la institución. Son rasgos de laboralidad que determinan que ese trabajador o esa persona a quien le pretenden desconocer una relación laboral tenía la calidad de trabajador y no de un simple prestador de servicios o locador. Suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es locadora, ella no tiene vínculo laboral, pero tiene una computadora en la empresa, hay una oficina donde asiste a trabajar, esa computadora tiene clave que solo ella la usa y tiene correo institucional. Si no es trabajadora, ¿cómo es que se le puede suministrar herramientas, materiales y además información que es reservada de la entidad? Miren, les comento un caso. Llegó al estudio una señora que había trabajado en una lavandería. ¿Sí? Había trabajado en esa lavandería 9 meses y le pagaban con recibo de honorarios. ¿Sí? Algunos los había perdido y todavía eran la época cuando los recibos de honorarios eran manuales, ni siquiera eran electrónicos, y 9 meses y la despidieron. Le enviamos una carta notarial a la empresa y respondió que no tenía ningún vínculo laboral y que la señora había prestado servicios por terceros haciendo limpieza 2 días a la semana y por tanto no tenía vínculo laboral. En materia laboral, si es que una persona labora o se demuestra que en la semana ha laborado continuamente 4 horas diarias, puede tener derecho a que se le reconozca un beneficio de carácter laboral. Pero decían, solo ha trabajado 2 días a la semana y venía 2 horas a hacer limpieza. Ella no tiene nada que la vincule con la empresa. ¿Qué hicimos nosotros? Solicitamos que la Autoridad Administrativa de Trabajo realice una inspección. No estaba todavía SUNAFIL. La Autoridad Administrativa de Trabajo fue a la empresa y sucedieron muchas cosas. Primero, la señora conocía la dirección perfectamente donde estaban las instalaciones de la empresa. En segundo lugar, la señora conocía perfectamente cómo era la distribución de las máquinas en la empresa. Sabía cuántas lavadoras existían, sabían quién era el administrador, ¿sí? Sabía los horarios de trabajo y sabía los costos del servicio. Pero algo mucho más. La señora dijo, esa lavadora que está al fondo es la en la que yo trabajaba. Y luego me pasaron a la que está acá adelante porque el fondo no funciona. Y efectivamente, siendo muy acucioso, se le pidió al administrador que prendan la lavadora que estaba al fondo y no prendía. Un dato objetivo, y resulta que la lavadora que estaba adelante, la señora la prendió y empezó a funcionar. ¿Cómo es que ella podía saber el funcionamiento que la lavadora del fondo no prendía y que esta sí y que ella utilizaba? Simple y llanamente se dejó constancia en el acta de todos esos datos y cuando fuimos al proceso laboral, automáticamente esa acta fue relevante para establecer su vínculo con la empresa por estos rasgos de laboralidad. Suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio. ¿Cómo puede saber todos esos datos que son exclusivos de la empresa, el funcionamiento y manejo si es que no trabajó ahí? Pago de la remuneración a la demandante, por supuesto, puede que estén recibos de honorarios, pero son continuos, es decir, en los libros contables, en el libro caja y el libro de la empresa que tienen que ver con los registros contables, va a aparecer ahí mensualmente que a María Pérez se le pagó 1.500 o 800 soles todos los meses de manera continua. Reconocimiento de derechos laborales, vacaciones, gratificaciones, pagos, seguros, sistemas provisionales. Por supuesto, si esto fuera así, es mucho más fácil, pero también es un indicio, un rasgo de laboralidad. Por ejemplo,
A una locadora de servicios se le ha dado en recibo un monto por vacaciones o por gratificación, o se le ha dado la misma canasta que le dan a los otros trabajadores de manera continua, ¿sí? Eso constituye rasgos de laboralidad para efectos de resolver conflictos y controversias de carácter laboral, que son sumamente importantes y que los ha desarrollado el Tribunal Constitucional en estas sentencias y que sirven de base para otras controversias que tengan que ser resueltas en el ámbito judicial. La siguiente. El artículo 77 del 0397-TR precisa las causales de cómo se desnaturalizan los contratos laborales. ¿Sí? Fíjense, primera causal, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas si estas exceden el límite máximo permitido. Les ponía el caso de la suplencia, ¿sí? Que es una forma. Si continúa prestando servicio después de la fecha pactada o también si es que le cambian el lugar de la prestación de los servicios. Cuando se trata de un contrato para obra determinada o servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra, materia del contrato sin haberse operado su renovación. Por supuesto, es otra forma de desnaturalización. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional, el trabajador contratado continuará elaborando. Por ejemplo, es otra forma de desnaturalización. Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. Simulación o fraude, ¿de acuerdo? Por eso es que existe un despido fraudulento y ahí contribuyen mucho los rasgos de laboralidad que hemos señalado hace un momento. Entonces, el artículo 77 del 0397-TR establece las formas o las causales de desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad y que muchas veces se encubren o se disfrazan en contratos de locación de servicios. Entonces, estas causales resultan aplicables para aquellos casos en los que exista situaciones que pretendan encubrir o simular una relación de carácter laboral propiamente dicho. La siguiente. Los principios del derecho del trabajo cumplen estas tres funciones. Una función informadora, una función interpretativa, una función normativa o integradora. Una función informadora porque los principios estando desarrollados no solo doctrinaria, sino jurisprudencialmente, informan la decisión de los jueces o a los académicos para continuar en el estudio de estos o terminan informando las bases para la resolución de un conflicto de carácter laboral en la labor de los operadores jurídicos. Cumplen una función interpretativa, sí, los principios ayudan a la interpretación de las normas. Por eso decía que cuando nosotros hablamos del principio protector, que está consagrado en el artículo 26, numeral 3 de la Constitución, señala que en caso de duda en la aplicación de una norma, se va a aplicar aquella interpretación que resulte más favorable al trabajador. ¿Sí? Entonces, es la importancia que tienen estas funciones y la función normativa o integradora. En caso de vacío o deficiencia en la aplicación de una norma, los principios terminan supliendo esos vacíos o deficiencias. La siguiente. El profesor Manuel Alonso García ha establecido esta definición que es sumamente importante. Son aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho. Es decir,
Los principios del derecho del trabajo son genuinos y exclusivos para resolver controversias de carácter laboral y constituyen líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho. La siguiente. Esta definición también del profesor Pla Rodríguez es relevante cuando señala que son líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque cuando el legislador quiere emitir una norma de carácter laboral, sea de derecho público o privado, va a recurrir a los principios para la generación de nuevas normas. ¿De acuerdo? El legislador no tiene una libertad absoluta, hay un límite o hay límites a la libertad del legislador. Y esos límites, porque no puede normar cualquier situación irracionalmente o contraria a los derechos preexistentes o los principios preexistentes, los principios del derecho del trabajo cumplen esta función que orientan, inspiran, regulan, son líneas directrices. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de pronto se le ocurre a los legisladores señalar que la jornada de trabajo son 9 horas o 10 horas? Es una ley, pero los principios constituyen un límite a esa libertad del legislador porque histórica, constitucional, supranacional se ha establecido que la jornada máxima de trabajo es 8 horas. O le pretenden quitar un beneficio de carácter laboral. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre, no, los trabajadores tienen mucho plazo de vacaciones, ya no se les debe dar 30 días, solo 15 días, como se pretendió establecer en inicio para los regímenes especiales CAS, o para el régimen especial CAS, que decía que solo tenían derecho a 15 días de vacaciones? Eso no es posible porque los principios y la jurisprudencia, que también constituye una fuente del derecho laboral, han establecido que el trabajador tiene derecho a 30 días de vacaciones remuneradas. La siguiente. Y los principios del derecho del trabajo que hemos clasificado son los siguientes: el principio protector, el principio de continuidad, el principio de primacía de la realidad, el principio de razonabilidad, el principio de libertad sindical, principio de inmediatez, principio de irrenunciabilidad, principio de igualdad, de buena fe y causalidad. ¿Sí? Y el principio protector tiene estas 3 reglas de aplicación, decía. La regla del indubio pro operario, es decir, en caso de duda sobre la interpretación y aplicación de una norma, se debe aplicar aquella que beneficia al trabajador. El principio de la norma más favorable o la regla de la norma más favorable, en caso de un conflicto entre 2 normas, se debe aplicar aquella norma que resulte más beneficiosa al trabajador. Y la regla de la condición más beneficiosa, en caso de que existan 2 condiciones de carácter laboral que le resulten aplicables a un trabajador, se le aplicará aquella condición que resulte más beneficiosa. El principio de continuidad, que tiene que ver que en toda relación de trabajo que reúna los elementos de prestación personal, remuneración y subordinación, debe privilegiarse la continuidad del servicio frente a aquellos contratos a plazo determinado o modales o a plazo fijo. Debe regir el principio de continuidad de la relación laboral, primero porque ese trabajador tiene ya el expertise, está entrenado, conoce la dinámica de la empresa y no ha cometido ninguna falta, no ha incurrido en ninguna causal para que le interrumpan esa continuidad. El principio de primacía de la realidad, que es uno de los más desarrollados por la jurisprudencia, es uno de los más estudiados, tiene que ver con la forma de la prestación del servicio frente a cualquier formalidad contractual o a cualquier ropaje de modalidad contractual. Es decir, la realidad
de la prestación del servicio prima sobre cualquier formalidad que se pretenda señalar para esa prestación del servicio. Es decir, si el empleador dice o la empresa dice, no señor, no ha trabajado para la empresa porque aquí tengo el contrato de locación de servicios notarial. Él ha ido al notario y ha firmado que su contrato es de locación de servicios. Pero el trabajador en la práctica demuestra que todos los días asistía a la empresa, que cumplía un horario de trabajo de 6 a 7 horas diarias, que participaba de todas las actividades, que le enviaban memorandos, que incluso en una oportunidad lo sancionaron por llegar tarde. Automáticamente esa realidad de hechos y de prestación prima sobre cualquier formalidad legal. De tal forma que el empleador puede hacer contratos de locación de servicios, contratos de comisión, lo que quiera, pero la realidad está por encima de formalidades que quieran evadir acciones de carácter laboral. El principio de razonabilidad que ya el Tribunal Constitucional lo ha señalado para otros casos, sobre todo para los temas que tienen que ver con la aplicación de sanciones de carácter disciplinario, implica que en toda decisión que adopte el empleador tiene que recurrir a la razonabilidad y proporcionalidad en la decisión. Es decir, nadie puede ser sancionado tan drásticamente con relación a la falta que se ha cometido. El principio de libertad sindical implica que nadie puede ser obligado en primer lugar a constituir o a formar un sindicato, pero tampoco nadie puede ser impedido de constituirlo o participar en él. La libertad sindical es un derecho colectivo que está recogido en la Constitución y está recogido en normas supranacionales y por tanto el empleador debe respetar esa decisión del trabajador de formar sindicato, de participar en el sindicato, de afiliarse o no afiliarse. El principio de inmediatez, que tiene que ver con la decisión que el trabajador adopta para imponer sanciones de carácter disciplinario. Por ejemplo, el principio de inmediatez, según la doctrina y la jurisprudencia, ha establecido que el empleador debe investigar y sancionar objetiva y razonablemente a un trabajador si es que ha cometido una falta en el menor tiempo posible o en el plazo razonable. ¿Sí? Se afecta el principio de inmediatez, por ejemplo, si el trabajador en enero, ¿sí?, llegó tarde, en enero, luego, en marzo volvió a llegar tarde y en diciembre de ese año, ¿sí?, el trabajador volvió a llegar tarde, ¿sí? Resulta de que no le generaron absolutamente ningún procedimiento administrativo, solo le descontaron por las tardanzas y en marzo del año siguiente el empleador le envía una carta diciéndole que haga sus descargos por las faltas cometidas en enero del año anterior, en marzo del año anterior y en diciembre del año anterior, y que esas constituyen faltas graves por ser consecutivas y puede ser objeto de despido. El principio de inmediatez opera ahí para establecer que el empleador no actuó razonablemente y de manera inmediata con relación a la falta cometida. Y la ley y la jurisprudencia ha establecido que en estos casos debe entenderse que el empleador, al no actuar o no operar, olvidó esa falta y por tanto se entiende que ha sido condonado. Y el trabajador puede invocar el principio de inmediatez acompañado del principio de razonabilidad para que no sea sancionado porque quien omitió hacerlo en un plazo razonable y de manera concomitante a la falta fue el empleador y por tanto la causa no es imputable al trabajador. El principio de irrenunciabilidad, que implica que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos constitucionales y legales y que no todos los derechos en materia laboral son disponibles. Algunos derechos serán objeto de negociación, de acuerdo, pero no todos. ¿De acuerdo? Entonces,
No solo en las conciliaciones a nivel administrativo en la autoridad de trabajo, en los centros de conciliación o la conciliación judicial que se establece en la audiencia de conciliación en un proceso judicial, se debe cuidar mucho que este principio de irrenunciabilidad no sea afectado. Por ejemplo, un trabajador que ha prestado servicios 5 años y que nunca le pagaron vacaciones y nunca le pagaron gratificaciones, y que la liquidación de esos beneficios, por ejemplo, sea la suma de 20,000 soles, y ante la necesidad, ante la falta de trabajo, porque supongamos fue despedido, solo le quieran pagar 5,000 soles. Esos cálculos colisionan o lesionan los beneficios de carácter laboral que están reconocidos por la Constitución y la ley. Y el juez puede tener mucha carga laboral, el juez puede tener muchos procesos, puede querer deshacerse de un proceso más, pero debe cuidar que ese principio de irrenunciabilidad no se afecte. Y la Ley Procesal del Trabajo ha establecido determinadas reglas para cuidar ese principio de irrenunciabilidad. De tal forma que debemos ser muy cuidadosos cuando asesoramos a un trabajador que pretenda llegar a acuerdos con el empleador extrajudicial o judicialmente, afectando el principio de irrenunciabilidad. El principio de igualdad es generalmente conocido, ¿no? Al trabajador se le tiene que tratar en igualdad de condiciones frente a los demás y procurar que sus derechos y beneficios no afecten este principio. El principio de buena fe laboral, para el caso del proceso laboral o del derecho laboral, el principio de buena fe implica la reciprocidad que tiene que haber en respeto y prestación recíproca de condiciones, tanto del empleador como del trabajador en la relación del trabajo. Es decir, se tiene que priorizar la buena fe laboral en la relación laboral a fin de que ésta no se quebrante, porque el quebrantamiento de la buena fe laboral implica, sin lugar a duda también muchas veces, una causal de despido porque termina quebrantándose este principio por ejemplo, falta grave al empleador de carácter personal a su dignidad, ¿no? Insulto, calumnia, difamación, insubordinación, etcétera, etcétera. Y el principio de causalidad que tiene que ver que cuando a un trabajador se le imputa un hecho, se le tiene que establecer una causa específica y concreta. No puede ser que se le establezcan fórmulas genéricas de imputación para despedirlo sin que exista una causa preestablecida en la ley. La siguiente. Cuando nosotros hablamos del principio protector, siempre con mis alumnos nos deteníamos en estas diapositivas porque es elaboración propia. Así opera el principio protector en su regla in dubio pro operario. Nosotros tenemos una norma con diferentes sentidos de interpretación. Son varios sentidos de interpretación, ¿sí? Y ante esos varios sentidos de interpretación, el juzgador tiene una duda. Y lo que va a hacer el juzgador es aplicar el criterio o el sentido de la norma que resulte más favorable al trabajador. ¿De acuerdo? Una sola norma con varios sentidos de interpretación. El juzgador lo que hace es, frente a esa duda, aplicar el criterio o el sentido que resulte más favorable al trabajador. Ejemplo, la ley establece que las trabajadoras que dan a luz o alumbran un hijo tienen derecho a 1 hora de lactancia. ¿De acuerdo? Pero la norma no dice qué pasa si es que esa trabajadora tiene gemelos o mellizos o tiene trillizos. Ha sucedido en nuestro país y en varios lugares de América Latina donde hay trabajadoras o mujeres que han tenido hasta 4 hijos. La norma no dice eso. Entonces, la norma dice que la trabajadora que tiene un hijo tiene 1 hora de lactancia. ¿Qué pasa si tiene 2 o tiene 3? El juez va a encontrar que la norma dice 1 hora,
pero se encuentra con una situación que la norma no ha previsto, no ha contenido y que se van a prestar sentidos de interpretación. La norma dice 1 hora, pero tiene 3 hijos, tiene 2 hijos. ¿Le doy solo media hora para cada uno? Y si son 3 hijos, le doy 20 minutos para cada uno. Entonces, el juez tiene que interpretar el sentido más favorable a la trabajadora. Y va a decir, si para un hijo es 1 hora, son 3 hijos, tenemos que darle 3 horas. 2 horas si son 2 hijos. ¿Se afectará el empleador? Sí se afectará, pero la norma, o perdón, el principio establecido que se tiene que hacer una interpretación del sentido de la norma más favorable al trabajador. El principio protector en su norma más favorable. Aquí nos encontramos con una situación distinta. Aquí tenemos varias normas, no una sola norma, varias normas, ¿sí? Que resultan aplicables a una misma situación concreta, ¿sí? Entonces, el juzgador aplica la norma más favorable al trabajador y aquí viene lo importante, sin atender a los principios de jerarquía ni de especialidad. Por eso es que decía, en materia laboral es la única rama del derecho que el principio de jerarquía normativa puede invertirse, sin atender a los principios de jerarquía ni de especialidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la norma más favorable tenemos varias normas que resultan aplicables a una misma situación y el juzgador va a aplicar la norma más favorable al trabajador. Por ejemplo, el contrato de trabajo establece que el trabajador tiene derecho a 30 minutos de refrigerio. ¿Sí? 30 minutos, así lo establece el contrato de trabajo, así lo ha suscrito. Pero resulta que el sindicato ha negociado que esos 30 minutos de refrigerio ya no sean 30, sino 45 por las particulares circunstancias de los servicios y de la ubicación geográfica de la empresa. Es decir, no hay un restaurante cerca, tienen que los trabajadores llevar sus alimentos y ubicarse en un lugar adecuado porque en la empresa hay agentes contaminantes, etcétera, etcétera. Tenemos 2 normas, ¿ah? Una que está regulada en el contrato de trabajo y otra que está regulada en el convenio colectivo de trabajo. O puede ser a la inversa. El convenio colectivo de trabajo regula 30 y el contrato regula 45. Entonces tenemos 2 normas que establecen una situación concreta y se tiene que aplicar la norma más favorable al trabajador. O puede resultar, como decía, que la Constitución establece que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales y el convenio colectivo de trabajo establece que la jornada es de 7 horas, ¿sí? Por razones particulares de la relación laboral. De pronto viene un nuevo gerente y dice, no señor, aquí yo voy a aplicar la Constitución, aquí me están prácticamente 1 hora sin producir, porque la jornada dice la Constitución es 8 horas y un convenio es inferior a la Constitución y no puede decir 7. Entonces hay 2 normas que deben ser aplicadas a una misma situación y el juez aplica la norma más favorable sin atender a los principios de jerarquía ni especialidad. La siguiente. Y el principio protector en su condición más beneficiosa. Aquí estamos en que en la relación laboral existen una condición preexistente y una nueva condición que puede provenir de un mandato legal o convencional, ¿sí? Y la nueva regulación respecto a la condición preexistente es más favorable para el trabajador. El juzgador aplica la condición más beneficiosa. Repito, puede venir de un mandato legal o convencional. La nueva regulación respecto a la condición preexistente resulta más beneficiosa para el trabajador. Y aquí vamos a recurrir a la regla de la condición más beneficiosa. Es decir, se presentan 2 condiciones
una preexistente y una nueva, y la nueva resulta más favorable para el trabajador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos una empresa donde hay trabajadores permanentes que se les reconoce por combustible la suma de 10 soles. ¿Ya? Es un ejemplo, puede ser más, puede ser menos. Y resulta que a un nuevo grupo de trabajadores que ingresan a realizar la misma actividad y que van a utilizar el mismo vehículo motorizado, se les reconoce la suma de 20 soles. ¿Sí? Y eso se establece en un nuevo acuerdo con el sindicato. ¿Preexiste una condición? Sí, que la suma por combustible era 10 soles. Y aparece una nueva regulación respecto a la condición preexistente más beneficiosa. Esta nueva condición preexistente más beneficiosa es la que resulta aplicable al trabajador. Fíjense, esta jurisprudencia, no puedo desarrollar jurisprudencial por razones de tiempo todos los principios, pero he tocado algunos que considero importantes. En la casación laboral 12.785-2016 Limen, en su fundamento 12º, la segunda sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema señaló cómo se aplica el principio indubio pro operario. Precisó que el inciso 3 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú establece que en la relación laboral se respete el principio de interpretación favorable al trabajador indubio pro operario en caso salvable sobre el sentido de una norma. Esto es, cuando una norma tiene diferentes interpretaciones, se debe elegir entre ellos el que sea más favorable para el trabajador. Asimismo, se debe precisar que la noción de norma abarca la misma Constitución, los tratados, leyes, reglamentos, convenios colectivos, los contratos de trabajo, etc. Fíjense lo importante de esta jurisprudencia. Señala que cuando se refiere a norma, no necesariamente puede hablarse de la Constitución. Se puede hablar de una ley, de un tratado, de un reglamento, de un convenio colectivo, de un contrato, etc. ¿De acuerdo? Por eso es que es importante conocer cuáles son las fuentes generales y las fuentes especiales y cómo operan los principios del derecho laboral frente a la aplicación de las normas. La siguiente. Y aquí tenemos una jurisprudencia que regula el principio de primacía de la realidad. En la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 0878-2022 del 25 de junio del 2023 en su fundamento 9. ¿Qué dice? Por tanto, es necesario determinar si la prestación de servicios en aplicación del principio de primacía de la realidad corresponde a un contrato de trabajo del que surgen derechos fundamentales laborales específicos e inespecíficos a la luz de la modalización que experimentan por la subordinación propia de la relación laboral. El principio de primacía de la realidad es indispensable para identificar si existe una relación laboral encubierta por falsos contratos civiles o comerciales al primar lo que ocurre en la realidad sobre lo que aparezca en los documentos. Es decir, para el principio de primacía de la realidad no importa la forma legal que se le haya dado a esa relación, importa lo que en la práctica, en la realidad sucede. Es decir, puede haber un contrato de locación de servicios, un contrato comercial, un contrato de comisión legalizado notarialmente, lo que quiera mostrar el empleador. Pero si el trabajador puede acreditar que esa relación es distinta a lo que se establece en el contrato, porque en la realidad sucede totalmente lo contrario y se identifica que es una relación de carácter laboral propiamente dicho, va a primar lo que sucede en los hechos o en la realidad frente a las formalidades contractuales que el empleador quiera darle. La doctora Carmen había alzado la mano. Doctor, a ver si, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, doctora. se le escucha Ya. claro, doctora. Sí, perdón, había omitido el mute. Les decía que buenos días con todos los compañeros, con usted principalmente, doctor, y quería hacerle una consulta puntual. Quería saber si había alguna falta en lo siguiente. En las postulaciones a las que he estado siguiendo para un empleo, he participado puntualmente de dos convocatorias, y para la firma del contrato se ha presentado la siguiente situación.
en la postulación y los requisitos y beneficios que ellos ofrecen, muestran determinados sueldos y determinadas modalidades en el contrato. Sin embargo, en el momento que se va a firmar el contrato, se observa dos situaciones. Uno, que no es el sueldo anunciado en la convocatoria, lo que principalmente se pactó. Y dos, que la modalidad del contrato no es la que se informó al principio, sino otra. Por ejemplo, se informó una por necesidades del mercado, pero finalmente en el contrato te anuncian que es temporal únicamente por 3 meses. Y yo quería saber si en ese tipo de o sea, esas dos observaciones puntualmente están sujetas a algún tipo de sanción, alguna observación, o no, o A no en este ver, caso. en primer lugar, las convocatorias tienen que guardar correspondencia con el tipo de prestación de servicio que se va a realizar. Los contratos de trabajo sujetos a modalidad o a plazo determinado tienen diferentes modalidades y características y también plazos, ¿de acuerdo? De tal forma que un contrato modal no puede ser menor a 3 meses, pero tampoco puede ser superior a 5 años. Entonces, se tiene que establecer la causa y el objeto en cada contrato. Pregunta, ¿yo puedo convocar para la prestación de un servicio específico en cualquiera de sus modalidades específicas por 3 meses? Sí. Por 6 meses, sí. ¿De acuerdo? Sin embargo, esos contratos se pueden renovar por el plazo máximo. Lo que no puede suceder es yo establecer una modalidad o un tipo de contrato en una convocatoria y después hacerlo por otra modalidad o forma contractual. Y segundo, yo no puedo ofertar una remuneración en la convocatoria y luego variarla al momento de celebrar el contrato. Ahí hay un incumplimiento de normas de carácter laboral y además se está generando un fraude a la ley con información falsa o inexacta. Lo que debe hacerse en todo caso es, ¿cómo reclamo si no tengo vínculo? Yo creo que estratégicamente primero celebro el contrato de trabajo y una vez que celebro el contrato de trabajo puedo reclamar o impugnar las condiciones de ese contrato porque no están respondiendo a las expectativas laborales de ingreso y tampoco están respondiendo a la convocatoria. De tal forma que se firma ese contrato, cuidado, los contratos de trabajo que se suscriben no necesariamente vinculan obligatoriamente a las partes en todas sus cláusulas. Porque en materia laboral no se puede pactar contra lo que establece la Constitución y la ley. Y esas cláusulas pueden ser parcial o totalmente nulas o pueden ser objeto de sanción porque se están violando normas de carácter laboral o se está cometiendo fraude a la ley. Entonces, debemos tener cuidado cuando se presentan este tipo de convocatorias y debemos ser muy cuidadosos, como en este caso la doctora Carmen identifica que se están generando situaciones totalmente contrarias a las estipuladas en la convocatoria, que entiéndase son parte de las condiciones para generar ese contrato temporal o ese contrato modal. Tengo una consulta. En el caso de las vacaciones truncas, cuando ya tengo una resolución electoral que ya me han dicho que me deben una cantidad de dinero, pero sin embargo, esa resolución electoral salió en el 2022 y ya estamos en 2025 y hasta ahora no pagan al personal que pasa en muchos casos, en muchos trabajadores. ¿Cómo debo tramitarlo? Y también a la vez, ¿cómo aplicar los intereses moratorios en este caso? Porque ya han pasado ya más de 3, 4 años y hasta ahora no hay nada. ¿Cómo aplicar ese caso, doctor? Gracias. Correcto, estamos hablando de una prestación de servicios para una entidad pública, ¿verdad? Sí, doctor, sí, claro. Muy bien. Nosotros tenemos una naturaleza muy particular en las entidades públicas. Si hay una resolución que establece el pago de un determinado beneficio, se tiene que presupuestar para efectos de que sea objeto de pago. Lo que hay que solicitar primero, y para cuidarnos de agotar la vía administrativa, es solicitar que se presupueste dentro del ejercicio presupuestal y se programe su pago, porque no olvidemos que en materia laboral el Estado ha establecido mediante ley un orden de prelación de las acreencias laborales. Es decir, hay una norma que establece que se tiene que presupuestar y establecer un orden de prelación. ¿Qué se paga primero? Beneficios laborales, pensiones, etcétera, etcétera. Después de ese requerimiento, lo que se puede hacer es demandar el pago de ese beneficio. Reconocimiento no, porque ya está reconocido.
en una resolución, el pago, ¿no? El pago de ese beneficio de carácter laboral o en todo caso, del estudio en concreto se puede plantear una acción de cumplimiento sobre esa resolución si tiene el carácter de resolución jefatural o directoral. Pero el interés moratorio se va a calcular como interés laboral en la fórmula que establece el juzgado. Los juzgados tienen peritos adscritos revisores o uno puede plantear en el momento de presentar su demanda de pago de ese derecho de carácter laboral una propuesta de liquidación incluyendo los intereses de carácter laboral. Pero se tiene que hacer primero emplazando a la entidad para que cumpla con el pago y luego ir a la vía judicial demandando el pago de ese beneficio de carácter laboral o de ese derecho de carácter laboral de vacaciones truncas, más los intereses legales propiamente dichos que la ley especial establece deben ser reconocidos en ejecución de sentencia. Sí. Doctor, quisiera preguntar en relación a los trabajadores domésticos, trabajadores del hogar. Normalmente ellos, bueno, no se les trabajan por algunas horas. En relación a los beneficios de ellos, ¿cómo se podrían gestionar ellos? Porque tengo algunas casuísticas en relación a trabajadores de hogar, ¿no? Que sé que son de confianza, ¿no? Se catalogan como de confianza porque trabajan dentro del hogar, pero en relación a los beneficios, ¿a ellos les correspondería? A ver, muy buena pregunta. Estamos hablando de un régimen laboral de carácter especial. Los trabajadores del hogar o trabajadoras del hogar, porque pueden ser hombres o mujeres, se rigen por una ley especial. Es un régimen laboral especial donde las modalidades de prestación son cama dentro o cama afuera. Los trabajadores del hogar, conforme a la ley especial, solo tienen derecho al 50% de la CTS con relación al régimen ordinario y tienen derecho a 15 días de vacaciones. Tienen derecho a que se les ponga en planilla y tienen derecho a que tengan gratificaciones y que tengan vacaciones, repito, en el 50% de lo que establecen los regímenes ordinarios. Si es que al trabajador del hogar se le da una naturaleza distinta a la prestación para la cual fue contratado, automáticamente ese contrato también se puede desnaturalizar. Por ejemplo, tuvimos un caso de que una trabajadora del hogar prestaba servicios para una familia que tenía sus puestos de venta de zapatos en una galería comercial. La señorita trabajaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde, dejaba el almuerzo listo para los chicos y de 3 de la tarde a 8 de la noche se iba a la galería a vender zapatos. Ese contrato que se inicia como un contrato de prestación especial como trabajadora del hogar se desnaturalizó porque se le incorporó, se le adicionó labores para las cuales no habían sido contratadas y por tanto tuvo que pasar al régimen ordinario o al régimen común laboral del 728 como trabajadora de estos señores como empresa individual de responsabilidad limitada por la prestación de venta de zapatos en las galerías. Entonces, los trabajadores del hogar tienen un régimen especial específico y deben prestar esos servicios específicos y tienen esos derechos que están establecidos en una norma, como decía, especial. No tengo exactamente la ley especial en este momento, pero la pueden googlear y ponen ley del régimen de los trabajadores del hogar y va a aparecer la norma. Ahorita la ubico. La ley 27986 y su reglamento. Ahí se va a establecer sus derechos y sus beneficios, pero repito, solo tienen derecho al 50% de la CTS que establece para el régimen ordinario y derecho a 15 días de vacaciones que se establece para el régimen ordinario. Miren, lo que debemos cuidar siempre es que el que presta servicios en el hogar es un ser humano como cualquier otro, segundo, que tiene dignidad y tercero, que contribuye a las labores muy personales y muy íntimas de la familia. Debemos cuidar mucho el respeto y que no sean discriminados, porque no olvidemos que por lo general las trabajadoras del hogar en su gran mayoría, sin que esto implique discriminación, son de las zonas selváticas o altoandinas.
Entonces hay que cuidar mucho eso. No olviden que hubo un problema, que creo que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que a unas servidoras del hogar no les permitían ingresar a las playas de Asia, por ejemplo. Entonces, eso es discriminación, ¿no? Más aún si cuidan a los niños, contribuyen, como repito, a las actividades del hogar y se involucran con la vida de esa familia en temas íntimos. Hay que cuidar que se respeten sus derechos y además se respete su dignidad. Hay muchas familias que incluso los hacen estudiar, ¿no? Les pagan sus estudios, les dan algunas carreras técnicas y eso es muy loable para esta prestación de servicios. Pero esa es la ley especial y ahí están establecidos los beneficios, entre ellos los que he señalado, estimado Fernando. Muchísimas gracias, doctor.